presentar a mis viejos amigos Ricardo y Ramiro, que bueno, que por otra parte pues, todos vosotros conocéis. Yo diría que ellos son de la vieja estirpe de los profesores de bachillerato, que además eran doctores. O sea que era esa época en que tenían un nivel muy alto los profesores de enseñanza media, ¿no? Y entonces ellos, los dos pues tienen unas tesis doctorales de historia interesantísimas, ¿no? Que pues eso es lo que quería deciros. O sea, realmente ellos han hecho una aportación aquí en Canarias fundamental sobre la guerra y la posguerra franquista, ¿no? O sea, y vamos a disfrutar hoy mucho con las cosas que nos cuenten, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, parece que tengo yo que abrir el fuego y espero que no sea fatuo en este caso, sino que sea un fuego que arda de verdad, porque, en primer lugar, agradecer, no se sabe cuánto, pero sí, vamos, enormemente, a mi profesor José Luis Escotado, profesor tanto en bachillerato, tanto en la universidad, y a mi compañero de trabajo también durante bastantes años, tanto en la universidad como en el instituto, ¿no? Eso por un lado, y por supuesto a los demás miembros de este seminario tan importante, tan interesante, tan vital en estos tiempos de cambios, de transformaciones, ¿no? De tan horribles también por otro lado, pero también tan esperanzadores, ¿no? Del cambio quizás decisivo para la humanidad. Así lo veamos y así sea, ¿no? Y en concreto para los pueblos del Estado español, que venga pues una era también de libertad, de democracia y de socialismo. Ojalá. Entonces eso en primer lugar, ¿no? Las gracias pues a todos los que participan en la organización y que en este sentido este seminario, este centro de debate, de conocimiento, pues sea posible todavía, es gracias al ímprobo trabajo de ellos que se cumple en este año felizmente el 20 aniversario, ¿no? Y han luchado pues contra toda clase de embates, desidias, enemigos y malquerencias, y aún así pues no han podido con él, sino muy por el contrario, está cada vez pues más lozano y más joven. Bueno, y yendo a lo que nos también por otro lado nos interesa, ¿no? Sería, bueno, aprovechando además que es de obligado cumplimiento, ¿no? Un seminario como este, pues estar inserto en la propia realidad, y que mayor realidad pues el estudiar, el profundizar, el ver, el debatir, ¿no? Luego sobre el aniversario que se aproxima, de que estamos muy cerca, los aniversarios que se aproximan, ¿no? Estamos muy cerca, a un año vista, a menos de un año vista, del 90 aniversario de la Guerra de España, del inicio de la Guerra de España, o de la mal llamada Guerra Civil, que no fue una guerra civil ni nada que se le parezca, ¿no? Sino fue un conflicto pues social, desigual y un genocidio, entre otras muchísimas cosas. No, pero una guerra civil que sí existió y que se desarrolla en todo el territorio del Estado español. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No lo que se dice por aquí, que no hubo guerra, aquí no pasó nada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso son absolutamente falacias inventadas, interesadas, ¿no? Para disimular, distraer, ocultar y hacer que los vencedores, los saqueadores, los genocidas, pues no paguen por los atropellos, los crímenes y las sevicias cometidas en contra de la mayoría de la población del Estado español, y los enormes sufrimientos. Y la guerra de España es un conflicto que todavía, ¿no? El pueblo, los distintos pueblos del Estado español
no han hecho pues la catarsis necesaria, y hay que profundizar en el conocimiento en un doble sentido, ¿no? Tanto en la memoria, que está golpeada, que está ninguneada, que está disimulada, y eso lo podemos ver en estos momentos que el gobierno monárquico, el gobierno que responde y gobierna en nombre de la monarquía que se instaura el 18 de julio de 1936 y cuyo tercer monarca soportamos todavía ahora, en concreto la dinastía franco-borbónica, que soportamos el régimen del 75 y no del 78, llevamos prácticamente casi 90 años de un continuo fundamental en una estructura económica, política, social, de un régimen que ha tenido ciertas modificaciones, evidentemente, ¿no? Entonces, contra eso, contra recuperar esa memoria y, por supuesto, también ir hacia la historia, ir hacia la consecución de determinadas verdades y profundizar en los conocimientos que en cierta medida se tienen, pero se ningunean, se desconocen, se falsifican, se construyen biografías. Y a mí me parecía en ese sentido, entrando ya en materia, no, por supuesto, es que una cosa importante aquí es el enorme desconocimiento que hay dentro de los desconocimientos generales de lo que ocurre en Canarias, quiénes son los protagonistas de la conspiración, la organización y la ejecución del golpe de Estado y lo que viene después. Lo que viene después es la declaración del estado de guerra y el inicio de la guerra civil, de la guerra de España. En ese sentido, por ejemplo, nos vamos a centrar, o voy a centrar mi exposición esta tarde en una cosa que tiene, según dicen, hacen o han hecho los historiadores, tanto de la academia como los francotiradores que andan por ahí, de todo pelaje, que está bien conocida, cosa que no es así, que es en el ámbito o el aspecto, digamos, militar de la conspiración y de la organización y el desarrollo del golpe de Estado aquí en Canarias, ¿no? Y el conocimiento de sus figuras. De los tres generales que organizan y que son cabeza del golpe de Estado, de la organización, de la ejecución y del desarrollo del golpe de Estado, que los tienen ahí ustedes en esta primera diapositiva, ¿no? El del centro, además, bien caracterizado, con una foto auténtica, no es un montaje, ni muchísimo menos. O sea, esto está entresacado de una foto que se hizo en Las Raíces después de montar a caballo por allí, con su fusta, etcétera. Y luego los dos personajes que tiene a su lado, que son ellos tres generales africanistas, generales de infantería en concreto, y que tienen una trayectoria parecida. Y de los tres, el supuestamente más conocido es el general Franco, que tiene 1001 biografías, a cada cual podía decir, yo me he leído bastantes de ellas, y les puedo decir que a cuanto más me he leído las biografías del general Franco, cada vez sé menos del propio general Franco. O sea, realmente la confusión, el grado de utilización, de no utilización de fuentes, en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensísima mayoría de los casos, son ensayos, más que biografías, más que utilizar, digamos, documentación en las manos, y por supuesto la inmensa mayoría de ellas o bien están utilizadas para como geografía pura y simplemente, o sea, lamerle las bolas al dictador, ¿no? O están en menor medida, y a partir de la época de la monarquía constitucional, del reinado de Juan Carlos I, pues por parte de algunos elementos de la academia, pues se supone que hacen biografías, digamos, en contra de Franco, minusvalorando la figura del propio
del propio dictador, ¿no? O sea, como, bueno, un tipo que es un tonto, que no tiene ni idea de tal, que es un indocumentado y todo este tipo de cuestiones que al fin y al cabo tampoco importa mucho que lo sea o que lo deje de ser, ¿no? Eso, por ejemplo, que no quiero hacer digresiones importantes, pero o lo que se decía de Hitler, ¿no? Que estaba loco, que tal, lo que se dice ahora de Milei, que es un loco, que tal, que no sé qué. Nos importa muy poco que sea un loco, pero lo que nos importa es su acción política y su capacidad, tanto él y sus partidarios, de perjudicar, de explotar, de reprimir, de asesinar, y de explotar a su propio pueblo. Pues esa es la situación. O sea, del cabeza del golpe, de la preparación, de la conspiración, del golpe militar aquí, de Franco, tenemos biografías absolutamente sesgadas, incluida la última y exitosa biografía de Julián Casanova. Con lo cual, tengo que decirlo porque Julián Casanova era uno de mis historiadores preferidos, ¿no? Pero realmente ya desde la primera página está lleno de datos absolutamente erróneos. Si lo leen ustedes mínimamente, es un ensayo. Él se mete, que es muy curioso que un historiador eso no lo debe hacer, se mete en lo que Franco pensaba el 18 de julio de 1936. Nosotros no lo podemos saber. Eso lo puede decir un ensayista, un historiador, ¿no? O un novelista. Un historiador, ¿no? Bueno, y luego pues utiliza datos absolutamente equivocados, ¿no? Bueno, habla, por ejemplo, de que... Bueno, en fin, ya lo veremos si nos da tiempo. Y de este, como les decía, es eso. De los otros dos personajes, del general de brigada, del brigadier Amado Balmes Alonso, en concreto, no hay ni siquiera un mínimo perfil biográfico. No sabemos quién es. Únicamente se dice para defender determinadas posturas sobre que se corren por ahí, según el dicho popular, y luego apoyados por alguna parte de algún historiador famoso de la academia y en fin, y de conocidas editoriales controladas por el Mundo Planeta, ¿no? En concreto, me refiero a Ángel Viñas, bueno, que lo considera pues un general republicano y todo este tipo de cosas, sin basarse absolutamente en nada y ocultando perfectamente cuál ha sido la trayectoria de este hombre, cómo ha sido educado, cómo ha crecido, qué papel ha jugado dentro de la monarquía y cómo le trata a la República y cómo participa en la conspiración, etcétera, ¿no? Con datos en la mano. No que yo pienso que es republicano y que le gustaba mucho el deporte y que le matan en circunstancias extrañas y tal, ¿no? Y de Orgaz, pues es algo parecido. Entonces, esto nos refleja también, esta falta de conocimiento nos refleja también qué es lo que nos está ofreciendo, en ese sentido, el régimen. Hemos visto aquí, por ejemplo, conmemorando, entre comillas, ¿no?, los 50 años de democracia, esto es mi opinión particular, ¿qué democracia? ¿Qué democracia? ¿No? Pero bueno, 50 años casi de la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Qué Constitución? Cuando hemos visto cómo tiene que funcionar, aquello está lleno de agujeros o tiene trampas, digamos, que lo único que llegamos es hacia la autoridad que dejó Franco, la autoridad del jefe del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es llegar a la cuestión de que tener el conocimiento concreto, ¿no?, y ir simplemente si miramos un poco la trayectoria personal de cada uno de ellos, mirando sus hojas de servicio, que eso se puede consultar ahora afortunadamente en cualquier archivo, o inclusive mirando por internet, viendo un poco cuáles han sido
su relación con los distintos regímenes políticos que ellos vivieron, veríamos en el espacio de media hora cuáles son en realidad la situación específica de cada uno de ellos y podíamos entender perfectamente cuál es su trayectoria y su comportamiento en los acontecimientos que van a vivir y de los cuales van a ser protagonistas. Y por empezar en algún sitio, y no alargarnos más, pasa, Ricardo. Vale. Sí. Bueno, todo empieza aquí, o una parte de las cosas empiezan aquí. Y empezamos en anual, por ejemplo, en el desembarco anual, porque no sería pues muy largo y explicar pues toda la guerra de África, que es ya digo, los tres tienen unas trayectorias parecidas. Franco es el más joven de todos ellos, hay una diferencia de edad relativamente importante, pero todos, digamos, su trayectoria militar se crean en la guerra de Rif en concreto, y tienen pues una experiencia, pues la que tienen, ¿no? De derrota, primero las graves derrotas, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, ya son coroneles y participan en el desembarco a Lucema, que se hace en septiembre de 1925 y que es donde comienzan ya a aplastar, digamos, la rebelión del primer Estado independiente de nuestros primos hermanos, ¿no? Los rifeños, que son de las distintas tribus que hay allí, que eran algunas de las que luego, durante la época, pues van a habitar Canarias, ¿no? Casualmente. Pero bueno, algo nos une, además de la historia. Y tienen su trayectoria personal, y además alcanzan todos ellos, primero Franco en 1926, ¿no? El generalato, y luego los otros dos, Orgaz y Balmes en 1927, terminando ya la guerra del Rif. Y eso se hace no solo con la monarquía de Alfonso XIII, que a los generales, además de infantería, pero al ejército en general, es un ejército educado, digamos, en el viejo modo aristocrático, con una ideología de extrema derecha, muy reaccionarios todos ellos, y con una experiencia además vital, pues de una guerra de saqueo, de exterminio y de opresión y explotación de un territorio y de un pueblo. Y esas son las experiencias que tienen los tres, ¿no? En concreto. Y la monarquía les paga, además, muy bien. No solo la monarquía, sino la dictadura. Porque en 1926, 27, 28, 29, 30, 31, antes de la República, los tres sirven complacidísimamente a la dictadura, ¿no? Franco, primero como manda, digamos, la primera brigada de infantería en Madrid, que era un puesto magnífico para un joven general, y luego se le premia con un maravilloso caramelito, que es la dirección de la Escuela General Militar de Zaragoza. Como allí puede él, de director, además de lo que supone de honores, sueldo, prestigio social, en fin, etcétera. Que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Balmes, por su parte, pues es un general también importante, va a suceder a Franco en el mando de esa brigada en Madrid, y luego, por la dictablanda, o sea, en 1930, va a participar, va a ser nombrado director general de aeronáutica, que eso significaba, que era la parte, digamos, más moderna del ejército de tierra, y eso significaba ser el cuarto en la jerarquía del Ministerio de la Guerra. O sea, que tenía un puesto de privilegio por encima, digamos, de su categoría como general. Y el tercero, Luis Orgaz Yoldi, era uno de los generales monárquicos por antonomasia. Mimado por el rey, gentilhombre de cámara, bueno, los tres lo son, etc. Balmes, que es importante señalar, cuando se produce la rebelión del aeródromo de Cuatro Vientos, el 12, 14, 15 de diciembre de 1930,
cuando se produce la rebelión de Jaca, cuando había una rebelión pro-republicana en el seno del ejército y que aquello fracasa, bueno, eso. También una rebelión en el aeropuerto principal de las fuerzas aéreas de guerra en los alrededores de Madrid. ¿Y quién es el que reprime al mando de las tropas represoras? ¿Quién está de la rebelión republicana? Que, por cierto, está dirigida por un tal general Queipo de Llano y por el comandante Ramón Franco, el hermano de Franco, ¿no? Que quiere bombardear el Palacio Real y no se atreve, en fin, unas historias, ¿no? Pero ¿quién dirige la represión de esa rebelión de la Fuerza Aérea, de los rebeldes prorrepublicanos en ese aeródromo? Pues un tal general Balmes, que a la cabeza, digamos, de tropas traídas de Madrid aplasta la rebelión en Cuatro Vientos, ¿no? O sea que el general Balmes se significa por la defensa de la dictadura y de la monarquía. Bueno, saltemos porque si no, me avisan cuando lleguemos a 40 minutos, ¿eh? No quiero yo pasarme de tiempo. Bueno, la República pues viene traída primero por los intentos revolucionarios que se producen. O sea, la República no nace así por las buenas y que se hace, como nos cuentan también, con unas elecciones que ganan y tal, y entonces amablemente el rey se retira y la Guardia Civil no participa, etcétera, etcétera. No. La República venía por un trabajo previo desde hacía bastantes años y de partidos republicanos que habían trabajado muchísimos años en contra de la monarquía y distintas rebeliones e intentos de la República y del pacto de un conjunto de fuerzas, el Pacto de San Sebastián de 1930, por acabar de derribar a esa monarquía absolutamente corrupta, ¿eh?, como era la monarquía de Alfonso XIII, y a la dictadura al mismo tiempo. Y efectivamente son las elecciones quienes, empujados por el pueblo, pues quienes consiguen, digamos, que la monarquía se acabe cayendo, ¿no?, como un juego de cartas de naipes, ¿no? Bueno, pero claro, entra el gobierno provisional, pero la monarquía la República tiene muchos problemas. Y uno de los grandes y graves problemas que va a tener es el ejército. Porque el ejército, que tiene la inmensa mayoría de sus oficiales, la inmensa mayoría de sus estructuras son monárquicas. Y en ese sentido, el ejército, desde el primer día que se proclama la República, van a surgir dentro del ejército importantes conspiraciones, en concreto 2 núcleos. Uno, el núcleo monárquico con sus distintas vertientes, monárquicos carlistas, monárquicos alfonsinos, etcétera, y monárquicos así por las buenas, y otro, la salida, digamos, menos, eso que defendían, eso lo defendía, por ejemplo, Orgaz, era el cabeza, digamos, en el interior del ejército, en esos momentos en el interior de España, era uno de los más significativos, y otro núcleo de conspiración que se levanta casi de inmediato a partir del 14 de abril de 1931 es un núcleo de conspiración republicana conservadora al estilo de la Tercera República Francesa, los que, ayudados por el Imperio Alemán, destruyeron a la Comuna de París, ¿no? O sea, el régimen de Thiers, una república absolutamente conservadora, genocida, asesina de su propio pueblo, etc. Y esta estaba dirigida, entre otros, su principal cabeza era el general Godet, en concreto, ¿no?, que va a ser, por cierto, uno de los golpistas más importantes en el golpe del 18 de julio de 1936, ¿no? Y eso, Azaña, que es primero ministro de la Guerra e inmediatamente después presidente del Consejo de Ministros, lo sabe. Y así lo deja puesto en su diario. O sea, está perfectamente informado. Inclusive pasa... Sí, Azaña inclusive sabe perfectamente qué es lo que hay.
tiene en sus diarios, dice, además de saber cuando Franco y Orgaz van, que eran íntimos amigos, además estos dos, ¿no? O sea, que eran unos zascandiles ya, y participan ya en esas conspiraciones. Franco un poco por detrás, Azaña absolutamente a calzón quitado, lo mismo que Godet, y los ve, y dice, me han visitado esta mañana, dicen sus diarios, ¿no? Azaña, estos dos generales, Franco y Orgaz, ¿no? Y el más peligroso de ellos es Franco. Y dice a continuación también en sus diarios, a estos militares, sobre todo cuando habla con Godet, como nos tendremos que cargar algunos, porque estos se creen que o nos cargamos algunos o no nos van a dejar tranquilos. O sea, que sabían perfectamente el régimen, el gobierno republicano y la mayoría de los republicanos en aquel momento, que tenían que, aquietar, cortar, imponer la disciplina al ejército. Tenían que sentar la mano y tenían que depurarlo. Igual que a los grandes cuerpos civiles del Estado, ¿no? Porque realmente la República, con todo esto, ellos van a contramano y juran por su honor, que luego veremos qué es lo que hacen con ese honor, ¿no? Juran por su honor, defender, luchar, proteger, etcétera, etcétera, a la República. No, evidentemente ya de entrada no lo están haciendo, ni muchísimo menos. Y estos tres generales, pues cada uno lleva la trayectoria que tiene del 31 al 33. Se ven involucrados porque la República va a intentar actuar, si no hacer, digamos, una actuación sobre ellos muy grande, pero sí ver pues cómo se han producido los ascensos, qué tipo de chanchullos en los cuales han participado durante la monarquía y sobre todo durante la dictadura, etcétera. Y Franco, por ejemplo, está muy descontento porque le cierran la academia, sus juguetes, como a un niño. Decía Sanjurjo que cerrarle la academia y destituirlo de director es como si le hubiesen quitado a un niño un caramelo, ¿no? O sea, porque perdía pues el prestigio social, perdía el sueldo, perdía pues muchas cosas en concreto. Y luego, al revisar pues los ascensos que se habían producido, Franco, que era el primer en el escalafón del generalato de brigada, era el número 1. O sea que Franco estaba a punto de poder ascender por antigüedad a general de división, que era ya pues un puesto un empleo pues muy importante y muy apetecible. Pues lo rebajaron al puesto 24. Y a los otros dos, a Orgaz y a Balmes, por distintas razones. Bueno, Orgaz porque se intenta sublevar y participa en la rebelión de Sanjurjo del año 32. Y Balmes pues se ve complicado en una serie de incidentes, entre otras cosas, pues envía un telegrama de adhesión a Godet cuando era jefe del Estado Mayor Central, que él en una reunión de tropas en los alrededores de Madrid, de Carabanchel, el acto de Carabanchel, acaba el discurso el señor general Godet, ¿no?, con «Viva España» y nada más, cuando era preceptivo y obligatorio terminar todos los discursos. Los funcionarios militares que trabajaban para la República, decir el «Viva España, viva la República». Y entonces se le destituye a Godet y Balmes pues envía un telegrama de adhesión. Y además Balmes pues le suceden en sus primeros años del régimen republicano dos cosas muy importantes. Una, es rebajado del puesto de general de brigada, situado en los últimos lugares y prohibido el ascenso. Es situado en una cuestión especial y por otro lado también va a ser procesado por unos chanchullos que había tenido o que se le aplicaban
cuando había sido director general de Aeronáutica y por lo tanto va a ser destituido, rebajado de empleo y sueldo y además pasa detenido y encarcelado. Y hasta 2 años después prácticamente, y procesado en concreto, que al final va a ser exonerado, pero eso le lleva al año 34, o sea que durante 2 años está cesante, obligado a estar residiendo en Madrid, sin poder ascender, o sea, con su carrera, digamos, absolutamente limitada. Y este es el general demócrata, republicano, con un amor a la República, pues de mucho cuidado, ¿no? O sea, este Amado Balmes Alonso. Y evidentemente Orgaz, pues es detenido y es condenado a un consejo de guerra y expulsado del ejército. Y Franco, bueno, él no participa directamente en la Sanjurjada, se conoce que Sanjurjo mismo habla con él y le dice que se va a sublevar, etcétera, y únicamente promete, y así lo cumple Franco, cuando era gobernador militar de La Coruña, en concreto, de no hacer armas contra los rebeldes. Entonces, el día de la sublevación, Franco se va de viaje, desaparece y no participa, ¿no? Y eso le es premiado mandándole a la Comandancia Militar de Baleares, ¿no? Bueno, la situación de la República cambia. Pasa esto de aquí, si pueden leerlo. Asturias. Rebelde de Asturias. Sí, vale. Nos situamos ya en la segunda parte de la República. O sea, estamos en 1934. La República ha cambiado de situación. Ahora gobierna una coalición, podríamos llamarle en principio de centro-derecha y luego de derechas, ¿no? Con la importancia de la organización, digamos, de la derecha más reaccionaria, la CEDA, ultracatólica, etcétera, y se produce frente a eso pues la revolución en Asturias y la represión por parte de ese gobierno, digamos, del bienio negro, ¿no? De la República de Derecha. Bueno, en esa situación, quien va a dirigir el aplastamiento de la revolución en Asturias y sobre todo también, que es muy importante, sigue, pasa, aquí lo tenemos. Pon el panfleto ¿no? Sobre cuál es el trato que se hace, cómo se exige la rendición y sobre todo no solo se combate a los mineros que se han alzado en su revolución y que han montado sus organizaciones, digamos, de poder político y se han enfrentado militarmente al gobierno legal y legítimo de la República de Derecha en aquel momento, sino fundamentalmente es esto, la actuación, digamos, en ese mismo momento que se aplasta, digamos, la rebelión, viene la represión y se hace actuando las formas y medidas, ¿no? De lo que habían aprendido en África. Además son tropas africanas, una parte muy importante, la legión, las mejalas indígenas, en fin, las tropas venidas del protectorado, indígenas también, y por supuesto tropas también del ejército español. El mando de todo eso, del operativo sobre Asturias, lo tenía de forma no oficial el general Francisco Franco Bamonde. Y él, ¿a quién llama para que participe como su brazo, digamos, directo, mandando a las fuerzas de la Legión y de regulares? Pues al general republicano, demócrata de toda la vida, que se llama Amado Balmes Alonso. Y es el que hace todo esto. Caza, fusila, asesina, participa, consiente las violaciones, los saqueos. La confrontación se sabe que produce unos 600 muertos, sobre todo fundamentalmente, digamos, de los oponentes, de los mineros y del pueblo en armas en Asturias.
¿Y se podría leer ese panfleto, Ramiro? Sí, eso está por internet. Sí, es que ¿Eh? es terrible. Bueno, no sé, si alguien lo lee. Sí. Yo no, ustedes lo leen, ¿lo alcanzan a leer o lo leo? Vale, dice, rebeldes de Asturias rendidos. Es la única. Esto lo tira Balmes, ¿eh? Es la única manera de salvar vuestras vidas, la rendición sin condiciones y la entrega de las armas antes de 24 horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastarlos sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Ellos y sus cómplices están en la cárcel esperando el fallo de la justicia. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. Todo el daño que os han hecho los bombardeos del aire y las armas de las tropas son nada más que un simple aviso de lo que recibiréis implacablemente. Si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra todos vosotros hasta destruiros, sin tregua ni perdón. Y dice, rendiros al gobierno de España, viva la República. Y quien dirige esto es Franco arriba y Balmes en vanguardia. Y la vía. Y Balmes, bueno, 1000 muertos por la represión. Se hace famoso, tristemente famoso, el comandante de la Guardia Civil, Doval, que era un sádico, asesino. Y hay 30.000 presos. 30.000 presos, de los cuales, que produce la revolución, de los cuales más de 20.000 son de aquí. Y poblaciones enteras son arrasadas y saqueadas. Y, en fin, mujeres violadas, niños tal. O sea, es una cosa terrible, terrible. Es el antecedente a lo que iban a hacer luego. Eran las prácticas que habían aprendido y practicado pues en Marruecos. El protectorado marroquí del marroquí español era como la provincia de Cáceres, 12.000 kilómetros cuadrados, 2 veces más que Canarias. Bueno, pues bien, pues hay una situación de derecha y Franco, evidentemente, y todos estos son premiados. Balmes se le sobresee todos los problemas que tenía con la justicia, con tal, se le vuelve al escalafón. Mola, Sanjurjo es perdonado, ¿no?, del golpe de Estado. Orgaz es readmitido en el ejército y puesto, digamos, en el escalafón correspondiente, y Balmes es premiado, lógicamente, ¿no? Se le integra, digamos, en el escalafón subsiguiente y se le manda como premio, después de participar, además, como testigo de cargo en los juicios que pedían penas de muerte, pues a los dirigentes políticos, a los que cogen de Asturias en diciembre, enero, febrero de 1935, y luego pues es mandado a Las Palmas como premio, y puesto en el escalafón también y con honores. Y a Franco se le asciende, aunque no le tocaba, saltando por encima, a general de división. Eso le permite a Franco en 1935 ser jefe del Alto Estado Mayor Central del Ejército. O sea, el tercer cargo, después del ministro y del subsecretario, dentro del Ejército, y el que mangoneaba. Pone a sus hombres ahí, en todo el ejército. Mola lo pone en Marruecos, a Orgaz lo pone también en sitios importantes, en fin, distribuye a Varela, a Varelita, ¿no?, lo pone también como general importante
en fin, coge a su bandería, que la tiene, ¿no?, a su gente, y lo sitúa en los puestos clave para ocupar las cuestiones del ejército, porque realmente las conspiraciones no se habían diluido nunca, se habían aquietado, y ahora en 1935, bueno, no era necesario porque ellos controlaban, digamos, el régimen republicano. No les hacía falta nada más. Pero, venga, va. Pasa. Bueno, este es el bando, ¿no? Vale. Pero, bueno, hay conflictos políticos, por lo que sea, y hay unas nuevas elecciones, que son las elecciones del 16 de febrero del Frente Popular. Y frente a la sorpresa que tenía la derecha, gana el Frente Popular por mayoría, una mayoría una mayoría muy cualificada, ¿eh? ¿Y cuál es la cuestión de Franco? Pues intentar organizar un golpe de Estado legal frente y acelerando las cuestiones al mismo tiempo para que las distintas guarniciones dentro del Estado español se declare el estado de guerra. Aquí tienen el bando que se proclama el estado de guerra en Santa Cruz de Tenerife el 20 de febrero de 1936. ¿Y saben ustedes quién era el comandante militar de Canarias interino en el 20 de febrero de 1936? Pues se lo voy a decir. Amado Balmes Alonso. Que algo tendrá que ver con esto. Este es un bando del estado de guerra. Y el estado de guerra significa un salto cualitativo, o sea, significa perder todos los derechos y no tener ninguno. Es lo que se produce luego. Bueno, se logra, afortunadamente Franco no tiene, y los golpistas no pueden arrastrar a la Guardia Civil, una parte del ejército no participa con ellos, no están divididos, no ven una parte, digamos, de los militares, no participa y la cosa queda más o menos así. Y entonces Azaña, que es ya el presidente del gobierno, ¿no?, de nuevo, pues en vez de coger sabía perfectamente lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo. Franco intenta, digamos, que se proclame el estado de guerra. Varias guarniciones importantes lo proclaman, igual que aquí en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? Mover a los generales de sitio. Sigue, pasa. Bueno, bueno, esto es la... Bueno, y aquí, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, nos detenemos... Es que hay tanto que decir que realmente la información es simplemente... Esto es, afortunadamente, este golpe aquí que se da, está contestado por la unión de las dos grandes centrales sindicales que había aquí, y este es el panfleto de unidad. Este es el panfleto de la CNT, que es la organización más poderosa, ¿no? Y que contestan a la proclamación del golpe de Estado y al bando, digamos, del ejército, le contestan diciendo esto. Que no lo van a cumplir, que no lo van a hacer, que llaman a la huelga general y evidentemente, y que van a seguir con las manifestaciones y que van a sacar a los obreros presos, porque aquí también hay presos, un montón de presos políticos de las cárceles. Y lo sacan 2 o 3 días después, porque realmente el golpe de Estado pues fracasa. Fracasa en el centro y fracasa aquí también. Y los golpistas pura y simplemente se vuelven a los cuarteles. ¿Y qué hace la República? ¿Qué hace Azaña y compañía? Cambiar a los oficiales del sitio y prácticamente no castigar a nadie, sino, bueno, a Franco lo traslada a Canarias, a Godella a Baleares, a Orgat pues lo va a trasladar a Las Palmas, en concreto, que va a ser un regalo llovido del cielo. Pasa. Bueno, aquí y pasamos entonces ya a la necesidad. O sea, ya no puede hacerse un golpe, digamos, legal,
ya ellos han perdido el control o una parte del control y lo único que les queda es acabar primero con el Frente Popular, con el gobierno del Frente Popular, pero luego acabar con la República y se ponen de acuerdo todas las tramas conspiratorias. Y lo único que les diferencia todavía es cuándo sería pertinente dar el golpe de Estado. Antes, después, porque a partir de marzo de 1936 ya la conspiración es única y está en pleno desarrollo. Pero claro, hay distintas convocatorias de golpe de Estado a finales de marzo, en abril, el 20 de abril hay una muy famosa que no se hace, en mayo hay un par de ellas y tal que tampoco se hacen, etcétera, y Franco participa en una reunión conspiratoria antes de venir aquí, el 8 de marzo en Madrid, en donde se ponen de acuerdo, pues toda una serie de generales, se monta una junta de generales y a Mola, por ejemplo, lo trasladan pues a Navarra, etcétera, en fin. Y claro, y ahí comienza. Y bueno, y Franco pues viene acá. Aquí tienen ustedes pues la llegada, bueno, el traslado de Franco pues en el Dómine, ¿no? En el barco, la llegada, eso de la tarde, la llegada de Franco a Tenerife, que llega el 13 de marzo, y antes están Las Palmas. Y aquí tienen ustedes pues la recepción que le hace su amigo y subordinado, Amado Balmes Alonso, a su general de división, que es su jefe además. Franco es el comandante militar del archipiélago canario y Balmes es el comandante militar de la provincia de Las Palmas, subordinado totalmente a este. Y aquí están ya de acuerdo perfectamente, ¿no? Pasa. Vale. Bueno, y aquí estamos en la organización del golpe. O sea, Franco aquí pues lleva una doble o triple cara, ¿no? O sea, por un lado, pues tienen ustedes el 14 de abril, ¿no? Que es la foto de arriba, muy famosa, muy conocida, que es la portada de un libro que anda por ahí todavía, supongo, que el que les habla pues lo escribió, y Franco salió de Tenerife, me hago propaganda por si acaso. Bueno, pero indicarles, bueno, Franco además está bastante a calzón quitado, o sea, él habla, por ejemplo, tiene contactos a Franco le gustaba mucho además participar y hablar, no es una persona pues recatada y tal como lo han pintado, no. Le felicita en público, por ejemplo, al cónsul italiano aquí, le felicita de haber las tropas de Mussolini que han entrado en Addis Abeba y han conquistado Abisinia, ¿no? En esos momentos, yendo en contra de la política que llevaba en esos momentos el gobierno de la República, que estaba en contra de la actuación, evidentemente, de los fascistas italianos, ¿no? de Mussolini, y estaba a favor pues de Haile Selassie, en concreto para la defensa de la independencia de Abisinia. Pues Franco, vamos, no se corta un pelo, ¿no? Y habla pues con el cónsul alemán también, que era un tal Jacobo Allers, también el jefe del partido nazi aquí, y habla también con el cónsul británico. Los británicos tendrían todavía mucho que decir sobre su complicidad absoluta y su encubrimiento en el golpe de Estado del 18 de julio, ¿no? Y esta foto es muy importante porque, bueno, esta es la foto de la República aquí en Santa Cruz de Tenerife. En medio está la autoridad militar, ¿no? El funcionario más importante, el primer funcionario militar de la República en el archipiélago, que es Franco, que está en el medio, y los otros dos, el del sombrerito, es el gobernador civil Vázquez Moro, lo quiero decir para que conste, y el del otro lado es el alcalde Suárez. Bueno, pues a mediados de octubre de 1936, de esos tres, el único que queda vivo es el de en medio. Bien, bueno, Franco está organizando, organiza, como veremos luego, el operativo ya para dar el golpe de Estado, para ocupar, digamos,
los territorios del archipiélago, sobre todo primero en Tenerife y luego, como veremos, en Las Palmas, ¿no? Y se confronta, bueno, como tienen abajo, con una macro manifestación del 1 de mayo de la clase obrera aquí de Tenerife. Esta es la manifestación de la UGT y donde participa la gente del PSOE, las Juventudes Socialistas Unificadas, la de la izquierda, y el Partido Comunista. Y la de la derecha es también una manifestación del 1 de mayo, en que esto es Vicó de los Vinos y es la protomilicia que le llamaban la machucha, y que tenía a raya a los fascistas y a la gente de derecha, digamos, de toda la zona de la comarca de Ico y de la Isla Baja en concreto, que eran muy activos. Entre otras cosas, pues la machucha les culpabilizan de haber quemado, por ejemplo, la sede de la CEDA y, en fin, y algunas cosas más, y haber reventado mítines de la extrema derecha en aquella zona, que es la gente que va vestida más o menos uniformada, pero van con las manos así, también es verdad. Pasa. Este es el plan que se escribe, que Franco redacta casi de puño y letra, donde se organiza la toma de la ciudad, el operativo que va a tomar la ciudad, que divide Santa Cruz de Tenerife en 3 sectores, situando pues las distintas fuerzas de la guarnición, que la guarnición de Tenerife es la más importante del archipiélago, y cómo se debe ocupar, qué armas hay que situar, cómo tienen que actuar, digamos, las tropas del ejército que salgan a la calle, cómo agarrar municiones, cuáles son los elementos, los sitios concretos, digamos, estratégicos que tiene que ocuparse, etcétera. Un plan idéntico a este se va a hacer en Las Palmas un mes después. Y se va a hacer delante de toda la guarnición. Pasa. Sí. Bueno, aquí se produce a principios de mayo, ya dentro de la organización y el estar ya preparando el operativo del golpe, porque Franco lo único que no sabía aquí era cuándo se iba a producir ese golpe y si era oportuno, porque el golpe se proyectaba hacerlo en mayo. Y Franco, además, por papeles que tenemos del archivo privado de Sanjurjo, que han salido de hace unos años, según dice González Calleja, entre otros, ¿no?, historiadores, Franco era el segundo de a bordo de la conspiración. O sea, no era un indundis que estaba por aquí suelto sin tener ni idea y tal. Franco ocupa un papel fundamental dentro de esa conspiración. Es una pieza clave. O sea, no uno que llegaba por allí, que luego pues al final lo eligen y tal, aprovechando que murió no sé quién y que el otro se estrelló no sé dónde. No. O sea, Franco era un valor absolutamente fundamental dentro del organigrama de las conspiraciones de la derecha, y era un personal que podía ser más tonto, más listo, pero de absoluto prestigio entre los suyos. Bueno, y aquí se produce la llegada de la escuadra republicana, del grueso de la escuadra republicana a los 2 puertos canarios, y la llegada en Tenerife. Esto es en el Palacio de Capitanía, aquí en la Plaza Weyler. La foto se puede ver, si se fijan un poquito, a un tal Carrero Blanco, que es el que tiene el bigote aquí en las cejas, ¿no? Se le distingue, el que se acuerde, que tenga la edad suficiente, se acuerde perfectamente, que era el segundo comandante de uno de los submarinos, en concreto. Pues en el banquete que se organiza después en honor de la Marina Republicana, que son todos sus oficiales prácticamente son golpistas, salvando alguna honrosa y honrada excepción, quieren llevárselo al acorazado Jaime I, que es el barco más poderoso, la unidad, digamos, de guerra más poderosa en ese momento de la flota republicana, allí, y iniciar el golpe de Estado, digamos, al abordaje, ¿no? En medio de los efluvios del alcohol, querían agarrar a Franco y llevárselo concretamente allí y declarar ya el golpe de Estado y sublevarse la Marina de Guerra aquí junto con las guarniciones canarias, ¿no? Al final no
deciden no hacerlo porque no cuentan con eso, bueno, pero es otra de las cuestiones que va a suceder también al inicio de la guerra, ¿no? En concreto, que la marinería y los oficiales técnicos, o sea, los maquinistas y tal, van a tener que matar a una parte importante de los oficiales y tirarlos por la borda para mantener a una parte importante de la escuadra republicana leal a la República. Si en esa acción la flota se hubiese pasado en masa a la rebelión, ¿no? Pasa. Bueno, y llegamos aquí, el viaje a Las Palmas, que es una de las piezas absolutamente clave, fundamentales, importantes. Espero que puedan leerlo. Franco va oficialmente a Las Palmas a pasar revista a sus guarniciones, pero realmente, casualmente, coincide que en esos momentos dos cosas. Uno, Balmes, que es el comandante militar de la plaza, organiza, cuando llega Franco, una conferencia que era costumbre, y esa conferencia que la da, digamos, el comandante de la unidad más importante operativa de la guarnición de la provincia de Las Palmas, que es el Regimiento de Infantería, un tal comandante Cañizares, en concreto, sobre un supuesto que es cómo se aplastaría una rebelión anárquica en la ciudad de Las Palmas, o sea, que es cómo pueden ocupar los militares la ciudad, y casualmente se divide también en tres sectores y se organiza, digamos, lo que vieron ustedes como Franco, digamos, había hecho aquí en abril, pues se hace en Las Palmas delante, a la vista de todo el mundo prácticamente. Claro, y luego eso se reparte los sobres a los distintos miembros de las distintas unidades de la guarnición de Las Palmas, y eso va a ser la orden que se va a poner en funcionamiento el 18 de julio de 1936, ¿no? Y casualmente este acto, presidido por Franco y por el general Balmes, ahí en la presidencia, delante de eso, y quien había organizado eso es Balmes, el demócrata, el republicano, el general maravilloso. Casualmente coincide también, o casualidades del destino, coincide con la llegada a Las Palmas por la mañana de un tal general Luis Orgaz Yoldi, que hazaña lo destierra y bajo un pretexto y lo manda a Las Palmas. O sea que ya tenemos aquí a los tres generales, los que van a dirigir, Franco cabeza del golpe en el archipiélago y Orgaz, digamos, haciendo de enviado mayor, haciendo de puente entre Tenerife y Las Palmas, según dicen los... Pasa. Vale, según dicen, no hay... Yo he intentado buscar, que parece ser que es esa otra, ¿no? Que hay un montón... Porque esto de las raíces... Hay un montón de fotos de Benítez, pero también de otra gente, porque tenemos las fotos oficiales, pero también había otras mesas en donde estaban las guarniciones, los invitados especiales, tanto civiles como militares, y había gente, invitados también de la guarnición de Las Palmas, y según testimonios personales, yo quisiera encontrar la foto, y esas fotos han sido compradas, según me han dicho, por el Cabildo, pero que todavía no han tenido tiempo de ponerlas a la vista del público y al uso público. O sea que, bueno, entonces, aquí tenemos la reunión de las raíces, en donde evidentemente no se va a conspirar ni se va a decidir nada, eso ya está todo dicho y todo decidido. Sí va a ser, digamos, el elemento fundamental en donde se le preste adhesión máxima y acatamiento al prestigioso y amado general en jefe del archipiélago canario y de las guarniciones que están a su servicio. Además, ya ha hecho, en el 1 de mayo, hemos aprobado la capacidad
de utilización de esas guarniciones, que ya han participado al menos la guarnición de Tenerife en un intento de golpe de Estado, y a los oficiales que lo hicieron no les ha pasado absolutamente nada. Pasa. Bueno, y a partir de aquí, pues esperar el golpe de Estado. Franco duda en esos momentos, porque realmente las expectativas que había, y Franco se da cuenta de que el ejército sigue dividido. Hay una parte del ejército que permanece leal por distintas razones, ¿no?, al gobierno, y otros que no. Pero el ejército está dividido, y la cuestión, pues la rebelión es difícil, ¿no? Y la victoria es más difícil todavía. Pero al final Franco se convence, y mientras tanto va eso, si el golpe va, no va, cuándo se hace, quién lo hace, dónde empieza, etcétera. Pero Franco, aquí había un problema, que era que Franco no solo se iba a quedar aquí, no solo iba a encabezar el golpe en Canarias, que eso se suponía que se resolvía muy rápido y además daba casi igual que esto aquí pues quedase como quedase, sino que Franco tenía un objetivo, y estaba destinado a dirigir, digamos, las unidades fundamentales profesionales del ejército español, que era el ejército de África. Y Franco tenía que salir de aquí en unas condiciones pues importantes para eso, ¿no? Y evidentemente, bueno, y es toda la cuestión ya del Dragón Rapide, que no tiene nada que ver con pasa, ¿qué es esto? Bueno, ese es el trío, que aquí están los ingleses. Los ingleses tendrían mucho que explicar de lo del Dragón Rapide, de su agente. Ese es agente del MI5, el mayor Pollard, que viene con las dos rubias, etcétera. Si vieron la antiquísima y, bueno, se conserva bastante bien la película El Dragón Rapide, que ya tiene más de 20 años, pues bueno, pasa. También hay otra cosa, ¿no?, por parte de la oposición aquí, por parte tanto de la FAI, que intenta matar a Franco el 13 de julio de 1936, o inclusive hasta de la Casa del Pueblo el 16 de julio de 1936, ¿no? Los dos intentos de atentado están documentados y son absolutamente ciertos, ¿no? Fracasan y, bueno, no sabemos lo que hubiese pasado, si hubiese sido importante. Seguramente sí, ¿no? Pasa. Bueno, y está la muerte de Balmé. Para mí no hay no hay ninguna prueba ni el más mínimo indicio de que Balmes hubiese sido asesinado. O sea, lo que ocurre es un accidente, una negligencia de Balmes, que se dispara un tiro, haciendo unas prácticas de tiro, después de haberse entrevistado con la Marina de Guerra dentro de la base naval de Las Palmas y haber acordado qué era lo que se tenía que hacer con los barcos que tenía allí, que tenía 2 cañoneros, que es muy importante, ¿no? Y bueno, y está el accidente. Balmes además no muere de entrada, o sea, si lo mandó a asesinar Franco, yo por lo que he leído y conozco de Franco, su carácter y su eso, yo creo que el Franco, cuando ordenaba que se hiciera algo, se hacía. Y si mandaba a asesinar, no mandaba a un negado, que le pegaba 2 tiros en la barriga y no remataba al susodicho, ¿no? O sea, Balmes llega lúcido al hospital. Hay un montón de gente que habla con él. Y no hay después de casi 90 años, no hay ningún testimonio de nadie mínimamente fiable que haya dicho que Balmes haya sido asesinado, etc. Sí hay una rumorología popular desde hace muchos años, además, que inciden sobre un oficial tinerfeño, el hecho de haber asesinado a Balmes. No el que dice Viñas, ¿no?, que por cierto no lo dice. Viñas dice que hay asesinos y en su último libro Viñas
hace, digamos, un juego de ruleta, ofrece 6 alternativas y elija usted al asesino que quiera de Franco, ¿no? O sea, una cosa, bueno, absolutamente ridícula. Para mear y no echar gota, como el que dice uno. Bueno, Balmes muere, de todas formas, y pasa. Bueno, y Franco, pues, llega a Las Palmas. Eso le facilita, efectivamente, a Franco, digamos, el viaje entre una isla y otra, pero realmente ya, o sea, ellos están sublevados desde el 14 de julio. ¿Ustedes creen que Franco necesitaba matar a alguien para trasladarse de una isla a otra, teniendo él el poder militar en el archipiélago? ¿Quién podía impedir que Franco se trasladase de una isla a otra? Y Franco se traslada a Gando porque los rodeos no funcionan. Los rodeos eran un patatal en aquel momento, ¿no? El aeropuerto se iba a construir aquí, un poco más abajo de donde estamos, y no se construye porque el 18 de julio está por medio y los señoritos laguneros, que eran los que cobraban por sus tierras en los rodeos, querían que aquello permaneciese allí y no se trasladase ahí abajo a la cuesta de Arguijón, que era donde se iba a hacer el aeropuerto. Hay un proyecto en concreto y se iba a votar en las Cortes republicanas en julio de 1936 1.500.000 pesetas para construir el aeropuerto ahí abajo, que no se hace, evidentemente. Aquello se olvida todo. Bueno, en fin, pues este es el entierro, que una curiosidad, además, ¿no? Que el general, esta vez sí republicano, va a ser enterrado con la bandera republicana, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? En las cintas y la propia bandera que preside el catafalco que está encima. Del catafalco es republicano. Bueno, pasa. Bueno, y el golpe, evidentemente. Aquí tienen ustedes un original del bando. Y el bando, bueno, les aconsejo que lo lean. Inclusive, como decía yo en algunas otras cuestiones, yo creo que todavía no ha sido derogado. Que yo sepa, no ha sido derogado. Y como ninguna de las leyes franquistas ha sido derogada, por ninguna de las leyes de memoria democrática o sin democrática, pues quizás de repente está en vigor, no sé, esperemos que no, ¿no? Porque estamos en guerra todavía. Bueno, bueno, en fin, el bando, bueno, tenemos luego, Franco es un general político, esta es su proclama, mal llamada Proclama de Las Palmas, porque él la lanza desde ahí, pero realmente está escrita aquí en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos ese deleznable honor, ¿no? O sea, realmente junto con el monumento pasa a lo último. Vale, bueno, y aquí tenemos el dragón Rapide ahí volando y tal. Y luego, por cierto, que ustedes, los que hayan ido por ahí, este es el maravilloso transatlántico, como dicen tanto hispanistas como biógrafos de Franco, en donde doña Carmen y Carmencita se las llevan pues a Lisboa o no sé dónde o no sé qué. Esto es un patatal, el barco este. Era un barco de carga, un barco de colonia, y un asco de barco que ya lo era. En fin, no hay que creerse todo lo que aparece en los libros. Y bueno, muchísimas gracias por todo. A su entierro de Pizarro asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador, Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol.